En conclusión, la gracia irresistible significa que el Espíritu Santo obra en las personas predestinadas, los regenera, les da vida para que ellos puedan creer el Evangelio. En conclusión, la gracia irresistible significa que el Espíritu Santo obra en las personas predestinadas, los regenera, les da vida para que ellos puedan creer el Evangelio. En conclusión, la gracia irresistible significa que el Espíritu Santo obra en las personas predestinadas, los regenera, les da vida para que ellos puedan creer el Evangelio. Les da vida para que ellos puedan creer el Evangelio. Por eso decimos que la regeneración precede a la fe, que la regeneración precede a la fe, precede a la fe. Eso es lo que Pablo plantea en Efesios capítulo 2. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, tú estabas muerto en un segundo, luego estás vivo y en ese momento tú puedes creer y arrepentirte. O sea, tú estabas muerto en un segundo, luego estás vivo y en ese momento tú puedes creer y arrepentirte. O sea, tú estabas muerto en un segundo, luego estás vivo y en ese momento tú puedes creer y arrepentirte. Es por eso, mis hermanos, que la regeneración tiene que preceder a la fe. No puede ser al revés. Primero Dios regenera, después nosotros creemos. Primero Dios regenera, después nosotros creemos. Después nosotros creemos. Es por eso, mis hermanos, que la regeneración viene antes de la fe. No puede ser al revés. Un muerto no puede creer. Es por eso, mis hermanos, que la regeneración viene antes de la fe. Somos nosotros los que creemos y los que nos arrepentimos. Nadie puede hacer eso por nosotros. Pero eso solo puede ser posible cuando el Espíritu Santo nos regenera de pura gracia. De pura gracia. Antes que alguien responda al Evangelio, antes que alguien pueda arrepentirse, antes que alguien pueda creer, Dios tiene que intervenir en esa vida, tiene que dar vida. Antes que alguien responda al Evangelio, antes que alguien pueda arrepentirse, antes que alguien pueda creer, Dios tiene que intervenir en esa vida, tiene que dar vida. El nombre del Señor. Primeramente resurrección, luego fe. Si invertimos el orden aquí, convertimos la salvación en un asunto de salvación por obras. Y esto sería un anti-evangelio. Primeramente resurrección, luego fe. Si invertimos el orden aquí, convertimos la salvación en un asunto de salvación por obras. Y esto sería un anti-evangelio. Si invertimos el orden aquí, convertimos la salvación en un asunto de salvación por obras. Y esto sería un anti-evangelio. Anti-evangelio. Ahora, quiero ser honesto. Yo entiendo a nuestros hermanos que tienen preguntas sobre esto. La razón que algunos tienen preguntas sobre esta doctrina es porque se preguntan cómo una persona puede ser regenerada por el Espíritu Santo antes de que haya creído el Evangelio. Y es una muy buena pregunta. Y es la misma pregunta que yo tenía antes de creer las doctrinas de la gracia. Por eso digo que es una buena pregunta. Ahora, quiero ser honesto. Yo entiendo a nuestros hermanos que tienen preguntas sobre esto. La razón que algunos tienen preguntas sobre esta doctrina es porque se preguntan cómo una persona puede ser regenerada por el Espíritu Santo antes de que haya creído el Evangelio. Y es una muy buena pregunta. Y es la misma pregunta que yo tenía antes de creer las doctrinas de la gracia. Por eso digo que es una buena pregunta. La razón que algunos tienen preguntas sobre esta doctrina es porque se preguntan cómo una persona puede ser regenerada por el Espíritu Santo antes de que haya creído el Evangelio. Y es una muy buena pregunta. Y es la misma pregunta que yo tenía antes de creer las doctrinas de la gracia. Por eso digo que es una buena pregunta.
En conclusión, la gracia irresistible significa que el Espíritu Santo obra en las personas predestinadas, los regenera, les da vida para que ellos puedan creer el Evangelio. Ahora, nuevamente, como he dicho, en el calvinismo Dios le da vida nueva a los incrédulos. Dios le da vida a las personas sin Jesús, ¿ok? Sin Jesús, sacan a Jesús de la ecuación. Dios automáticamente le aplica la vida a las personas. Es decir, Jesús murió en la cruz y sin que las personas crean en Jesús, Dios les da vida. Y el Evangelio es para avisarles que Dios ya les dio vida y que ahora pueden creer en Jesús. Totalmente sin que crean en Jesús, Dios les da vida. Sin que crean en Jesús, sin que crean en Dios, sin que crean en el Espíritu Santo, sin que crean en los apóstoles, sin que crean en los profetas, sin que crean en el Evangelio, sin que crean en la palabra de Dios, sin que crean en la ley, en la Torá, sin que crean totalmente incrédulos. Es una doctrina antropocéntrica, saca a Jesús de la vida, de la ecuación. Yo pregunto, hermanos, si yo afirmara que Dios me salvó sin creer en Jesús, ¿no dirían ustedes que yo estoy afirmando que Dios me salvó sin Jesús? Nuevamente, si yo afirmara que Dios me salvó sin creer en Jesús, ustedes dirían que yo estoy sacando a Jesús de la ecuación, que Dios me dio vida sin Jesús. Pues eso es lo mismo que también dicen los calvinistas. Dios les dio vida, les regeneró, etcétera, etcétera, sin Jesús.